Hola a todos, ¿cómo estáis? Ya tenemos ganadores del Festival de San Remo de 2022. Como sabéis, el Festival de San Remo no es la preselección de Italia para escoger al representante de Eurovisión. Es un festival aparte donde participan los mejores cantantes y compositores de Italia. Pero Italia le otorga el privilegio al ganador del Festival de San Remo para poder representar a su país si quiere en Eurovisión. Es decir, tienen el privilegio, pero no es obligatorio que los ganadores de San Remo representen a Italia en Eurovisión. Si no quieren, escogen a otro participante de San Remo. Dicho esto, los ganadores de este año son Mahmoud, que ya ganó San Remo en el año 2018 y representó a Italia con Pensavi solo ai soldi, soldi. Y Blanco, que creo que se ha convertido en el ganador más joven de la historia del Festival de San Remo. La canción está arrasando, de hecho debutaron en el top 5 de Spotify mundial. Eran los grandes favoritos, entonces yo miré todas las actuaciones de San Remo, menos la de Lisa y la de Mahmoud y Blanco, porque vi que eran los grandes favoritos y así me podía reservar y grabar esta reacción al ganador. Tengo que decir, antes de escuchar a los ganadores, que me gustaba mucho la canción de Sangiuliano de Farfalle. Emma, me encanta Emma, por favor, qué directazo. También me gustó mucho Irama, la canción de Ciao Ciao y la de Química también me molaron mucho. Dicho esto, voy a escuchar ya a Mahmoud y Blanco. Ganadores del Festival de San Remo 2022 y representantes de Italia en Eurovisión 2022. Mahmoud y Blanco nos cantan Baribidi. 3, 2, 1, play. Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui. Vale, está claro que la canción tiene algo especial. Acaba de empezar y ya te transporta a otro mundo. O sea, y eso muy pocas canciones lo hacen. Y no solo es una característica de las baladas, lo puede hacer cualquier canción. Y está claro que esta canción lo tiene. Sigo escuchando. A ver, un poco desafinado, pero precioso. ¡Qué bien canta Blanco! Vale, es que entiendo el potencial de esta canción, es que tiene un grandísimo potencial. Es cierto que los falsetes, que son difíciles, estaban un pelín desafinados, así que la versión en estudio tiene que ser brutal. Pero entiendo el potencial, porque la canción, como os digo, te transporta a otro planeta y ese estribillo era muy emotivo. Entonces, esta era la primera actuación, han cantado más veces, es la que está colgada en YouTube. Pero estoy seguro que cuando estén más relajados y la canten mejor, y con una puesta en escena más intimista, que quizás esta canción desde puesta en escena intimista puede conquistar. O sea, realmente estoy viendo un grandísimo potencial en esta canción. Entiendo que gane San Remo y le veo un gran potencial para Eurovisión. Sigo viendo. Me gusta mucho la voz de Blanco, muchísimo. Mordi la pelle con i tuoi occhi da vivere e tu sei il contrario di un angelo e tu. Vale, la canción es fantástica, lo tengo que decir. De cara a Eurovisión creo que, bueno, tienen que cambiar los planos porque pueden contar una historia mientras cantan la canción. Ahora mismo no lo están haciendo, los planos enfocan a uno, luego a otro, un poco confuso. Pero fijándome en la canción, no sé si atreverme a decir ya ¿Italia puede volver a ganar Eurovisión? Es que todavía faltan muchas canciones. Es cierto que con Måneskin lo tuve clarísimo desde la primera reacción que iban a ganar Eurovisión. Con esta no lo tengo tan claro, pero les veo unas posibilidades muy altas. Habrá que esperar al resto de países, pero les veo con unas posibilidades muy altas de volver a ganar. Que creo que es algo que no pasa desde los años 90, desde Irlanda. Es con una realización más intimista y perfecta esta canción.
Esto es top 3 para Eurovisión, chicos, Me gusta la voz de Blanco muchísimo. Tiene algo la canción, la verdad es que tiene algo. Entonces, me repito, pero porque es cierto que esta realización no me gusta tanto porque creo que se pierde el mensaje o quizás la emoción que tiene cada uno. Entonces, si la cuidan más para Eurovisión, es que yo veo un nivel de top 5, es que lo veo. Y me gustan mucho los falsetes y ahora que están llegando a la parte final, imagino que subirá de voz. Me gustaría que Mahmoud, por ejemplo, que es el que los está haciendo, hiciera un falsete bien arriba, bien alto, para así asegurarse, sacar voz y tener votos del jurado. Vamos. Sí. Vale, un segundo. Blanco, súper bien. Blanco está cantando súper bien. Mahmoud es cierto que está haciendo la parte más complicada, entonces se le ha ido un poquito, pero vamos, es algo que pueden mejorar. Además, que han cantado esta canción más veces en Sanremo, no he visto el resto de actuaciones, seguramente en otra le ha salido mucho mejor. A ver, sí, es que es un winner alert, es que no, es que es un winner alert, o sea, es que lo es. Sono bici di diamanti, uno fra tanti, uno con i brividi. A volte non so esprimermi. Me encantan los falsetes. Esto puede ganar Eurovisión otra vez. Uy, 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 uy. Por Dios, pensaba que le iba a besar. Me voy a emocionar, y acaba la actuación al borde. ¡Hostias! Pueden ganar. Italia puede ganar Eurovisión otra vez. Hostia, qué fuerte. Pues, ¿qué queréis que os diga? Si algo te emociona es que no hay nada más que decir. Italia puede volver a ganar Eurovisión. Todavía faltan muchos países, pero es un winner alert. Pueden volver a ganar. Es algo que no ocurre desde 1992 porque Irlanda ganó 3 veces seguidas Eurovisión en 1992, 1993 y 1994. En cuanto a la canción, la verdad que tiene algo especial. Entiendo perfectamente que esté arrasando en ventas. Entró en el top 5 de Spotify mundial. Todas estas cifras ya lo están diciendo. Italia puede volver a ganar. Creo que ellos dos tienen una química increíble. La realización es cierto que yo la cambiaría entera para Eurovisión. Haría una actuación más intimista y que los planos capten bien esa química que tienen entre los dos. Tengo la letra en italiano y he encontrado una traducción en español. Soñé con volar contigo en una bicicleta hecha de diamantes, me dijiste que habías cambiado, ya no veo la luz en tus ojos. ¿Cuál es su miedo? Un mar donde nunca se nota. Toda esta parte la estaba cantando Mahmoud, ¿vale? Vamos, no huyas de aquí, no me dejes así, desnudo con escalofríos, a veces no sé cómo expresarme y me gustaría amarte, pero siempre me equivoco y me gustaría robarte un cielo de perlas y yo pagaría por irme, incluso aceptaría una mentira. Uf, vamos, amor, pero amor que te mueres. Y te querría, pero siempre me equivoco y me dan escalofríos, escalofríos, escalofríos. Vale, esta es la parte del falsete, del brividi. Tú que me despiertas por la mañana, tú que ensucias la cama con vino, tú que muerdes mi piel, esto lo canta Blanco, con tus ojos de víbora, o sea que Mahmoud es el malo de la relación. Vale. Y tú eres todo lo contrario a un ángel, y tú eres como un boxeador en la esquina, y huyes de aquí, dejándome así. Vale, o sea que
Blanco quiere tener una relación y Mahmoud no quiere. Vale, lo pillo. Me gustaría amarte, pero siempre fracaso. Me gustaría robarte un cielo de perlas y yo pagaría por irme. Vale. Dime que no tengo razón. Vivo dentro de una prisión. Esto lo cantaba Blanco, si no me equivoco. Trato de estar cerca de ti, pero lo siento si lo arruino todo. No puedo decirte lo que siento. Es mi limitación, pero aún te quiero. Mezclé drogas y lágrimas. Este veneno que escupimos cada día. No lo quiero más sobre mí. Ya ves que estoy aquí. Me gustaría amarte, pero siempre me equivoco. Me gustaría robarte un cielo de perlas. Vale. Entonces, lo que entiendo de la canción es que puede ser una relación a lo mejor tóxica en la que se quieren, pero hay algo que no va bien. Puede ser de eso, o quizás de una persona, pues la típica persona que no sabe amar o no sabe querer, sabe que quiere a alguien pero no quiere tener relación y eso mata al otro. Si algún italiano veis el vídeo, por favor explicarme de qué va la letra exactamente. Porfi, sé que es una letra de amor, pero me gustaría entender el sentido de la letra. Y bueno, creo que no tengo mucho más que decir. Creo que ya está hablando por sí solo las cifras de ventas que está teniendo, la repercusión que está teniendo, que he acabado casi llorando. Creo que con eso lo digo todo. Creo que es una canción magnífica que tiene esa capacidad de llevarte a otro sitio y emocionar. Entonces, si hacen eso en Eurovisión, como han hecho en Sanremo, pero con una realización mejor y una puesta en escena bonita, pueden ganar. Faltan todavía muchísimos países, pero de momento Italia puede ganar. Ya veremos cuando salgan todos qué pasa, pero de momento puede ganar otra vez Italia. Lo pueden hacer perfectamente. No sé qué pensáis vosotros, decídmelo en comentarios y nos vemos en la siguiente reacción.